La historia no siempre se encuentra en monumentos gigantescos ni en crónicas escritas por emperadores. A veces, ya se oculta en fragmentos aparentemente insignificantes, un caparazón de tortuga, un omóplato de buey, o un conjunto de símbolos grabados por manos que vivieron hace más de 3000 años. Hoy, viajas hacia una era en la que el destino de un reino dependía del fuego, el humo y la interpretación de grietas sagradas. Una época envuelta en sombras, rituales y poder ancestral, la dinastía Shang. Pero hay algo más profundo, más inquietante. Los llamados huesos oraculares no solo contienen preguntas sobre cosechas, batallas o augurios. También esconden secretos que podrían reescribir nuestra comprensión del origen de la civilización china. ¿Quiénes eran realmente los Shang? ¿Qué fuerzas los guiaban? ¿Y por qué su legado fue casi borrado durante milenios? Acompáñame en esta travesía cinematográfica a través de misterio, arqueología y narración épica. Hoy revelamos los secretos de los huesos oraculares. Imagina esto: polvo flotando en el aire de una botica rural, un médico moliendo supuestos huesos de dragón, sin saber que está destruyendo los textos más antiguos de toda China. Cada fragmento que pulveriza es un testigo silencioso de un mundo perdido. Lo que sobrevivió llevó a los arqueólogos a Anyang, en la provincia de Henan. Bajo capas de tierra compactada, encontraron lo impensable: pozos repletos de caparazones de tortuga y huesos de animales, cuidadosamente dispuestos, cada uno grabado con inscripciones. Eran miles. Más de 100.000 fragmentos. Y no hablaban de mitos, hablaban de un estado organizado, de reyes con nombres específicos, de guerras, rituales, lluvias, enfermedades. Era un registro administrativo completo, oculto en huesos. La narrativa ancestral de la civilización china cambió para siempre. Los Shang no eran una leyenda. Eran una dinastía real, poderosa y estructurada, con una capital desbordante de actividad, palacios, talleres de bronce, barrios residenciales y grandes tumbas repletas de riqueza y sacrificios. La historia oficial siempre habló de la dinastía Shang como una leyenda semi-mítica, mencionada en textos mucho más tardíos. Pero todo cambió en el siglo XIX, cuando unos comerciantes descubrieron algo extraño: huesos antiguos cubiertos de marcas misteriosas, vendidos como medicina tradicional bajo el nombre de huesos de dragón. El corazón político y espiritual de los Shang era la práctica de la adivinación. Los reyes consultaban constantemente a los antepasados, considerados guardianes del orden cósmico. Cada decisión crítica, si atacar a una tribu vecina, si emprender una construcción, si el clima permitiría la siembra, debía ser aprobada por los espíritus. Para realizar la consulta, se calentaba una vara metálica al rojo vivo y se aplicaba en el hueso previamente grabado con la pregunta. El calor generaba grietas. El patrón de esas líneas era la voz del más allá. Y lo más fascinante es que los Shang no solo realizaban estos rituales, lo documentaban. En cada hueso escribían la pregunta, la interpretación del adivino, el resultado real, y a veces hasta observaciones adicionales. Es decir, dejaron una base de datos divina, un archivo sobrenatural. ¿Qué pasaría si los documentos más antiguos de un imperio fueran también testigos de violencia, sacrificio y obsesión por el control espiritual? Los huesos oraculares no solo fueron herramientas rituales, fueron ventanas a prácticas inquietantes. A medida que los arqueólogos excavaban en Anyang,
descubrieron algo más allá de rituales y glorias dinásticas. Encontraron tumbas masivas, donde los sirvientes eran enterrados vivos junto a sus señores muertos. Construcciones complejas, planificadas con precisión, pero teñidas del sacrificio humano. Los Ankh creían que los espíritus necesitaban acompañantes y que la muerte era solo un tránsito hacia otra forma de servicio. Estas tumbas gigantescas, llamadas Rensun, contenían desde músicos hasta guerreros, preparados para servir al difunto en la próxima vida. Pero los huesos oraculares revelan algo todavía más inquietante. Mencionan la práctica de sacrificios masivos para obtener favor divino o asegurar victorias militares. En ellos se registran número exacto de víctimas, propósito del sacrificio, si los espíritus respondieron, y las consecuencias observadas después. Para los Ankh, la adivinación no era superstición. Era la base de su ciencia, su política y su estrategia militar. Para los Ankh, el rey era un mediador entre el mundo humano y el espiritual. No gobernaba solo con leyes, gobernaba con rituales. Cada grieta de un hueso, cada ofrenda, cada sacrificio reforzaba su autoridad. Un poder que iba más allá de lo terrenal, pero sustentado en temor y respeto. Pero mientras los huesos narran ceremonias y decisiones, también susurran historias más oscuras. Historias que la arqueología tardaría décadas en descifrar. Los huesos describen conflictos constantes contra tribus vecinas, especialmente los Fang, un término general para pueblos ajenos a la cultura San. Estas guerras no solo buscaban expansión. También proporcionaban prisioneros, usados como mano de obra, tributo o sacrificios rituales. La guerra era una maquinaria religiosa. Pero no todo era oscuridad. También vemos una sociedad de impresionante sofisticación tecnológica. Complejos sistemas agrícolas, metalurgia del bronce de altísima calidad. Producción masiva de vasijas rituales. Una jerarquía burocrática organizada. Un calendario preciso. Astronomía funcional. Y una forma primitiva de escritura que evolucionaría hasta convertirse en los caracteres chinos modernos. Una sociedad vibrante, con artesanos, agricultores, guerreros y sacerdotes, todos alineados alrededor de un eje espiritual inquebrantable, la comunicación con los ancestros. Lo más impresionante es que muchas adivinaciones registran eventos que luego fueron confirmados por la arqueología: sequías, eclipses, epidemias. Eran observadores del cielo y de la tierra. Un pueblo que buscaba patrones, causas y un orden en el caos. Pero cuanto más aprendemos, más preguntas surgen. Porque lo que aparece en los huesos puede reescribir no solo la historia de los Ankh, sino el origen de toda la civilización china. ¿Qué pasaría si descubrieras que algunos reyes, batallas y ciudades del pasado oficial nunca existieron, o que existieron de manera muy distinta? Los huesos oraculares han obligado a los historiadores a replantear siglos de tradición. China siempre se vio a sí misma como una civilización continua, con un linaje directo desde los legendarios emperadores hasta la actualidad. Los textos clásicos, como los Anales de Bambú o el Siji, relataban las hazañas de los reyes Ankh, pero con un sesgo evidente, fueron escritos siglos después, bajo otras dinastías que buscaban legitimar su poder. Entonces, ¿qué revelan los huesos? Que algunos monarcas legendarios nunca existieron. Que ciertos eventos fueron exagerados. Que la narrativa oficial estaba moldeada por la ideología del momento. Por ejemplo,
Los huesos confirman a muchos reyes Shang, pero no siempre en el orden o con las características que describen los textos posteriores. Revelan conflictos internos, luchas por el poder y crisis que las fuentes tradicionales ocultan o minimizan. Describen rituales y decisiones que los textos posteriores evitaron mencionar, quizá por considerarlos demasiado brutales o incompatibles con la ideología confuciana que predominó después. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el de la tumba intacta de la reina y general Fu Hao. Los huesos la mencionaban como una comandante formidable, líder de expediciones militares, consejera del rey Wudin y sacerdotisa de alto rango. Los textos clásicos casi no la mencionaban. Cuando su tumba fue descubierta en 1976, exactamente donde los huesos la situaban, llena de armas, bronces y emblemas militares, el mundo arqueológico quedó atónito. Los huesos habían dicho la verdad. Las inscripciones de Anyang muestran una escritura sorprendentemente avanzada, con cientos de caracteres ya funcionales. Esto sugiere que la tradición literaria china es mucho más antigua de lo que se creía. Pero aún más inquietante, muchos caracteres usados hoy tienen sus raíces directas en esos huesos. La estructura de la lengua china moderna nació bajo el fuego de las adivinaciones Shang. Pero ni el poder ritual ni las armas de bronce pudieron salvar a los Shang para siempre. Según los huesos, al final de la dinastía, hubo señales de crisis. Malas cosechas repetidas. Epidemias. Derrotas militares. Insatisfacción entre las élites. Y un rey, Di Xin, cuyo comportamiento los textos describen como tiránico. Estos eventos precedieron a la llegada de los Zhou, quienes conquistaron la última capital Shang alrededor del 1046 AC. Los Zhou justificaron su victoria con una idea que sería clave en la historia china: el mandato del cielo. Según ellos, los Shang habían perdido el favor divino. Por eso, debían caer. Pero los huesos nos cuentan otra historia. Una sociedad compleja, brillante, profundamente espiritual, pero atrapada en tensiones internas, cambios climáticos y ciclos de poder difíciles de controlar. Hoy, los huesos no han dicho su última palabra. Cada fragmento encontrado reabre debates, corrige crónicas y amplía lo que creíamos saber. Y lo que viene a continuación es una reflexión que aún sigue viva. Los huesos oraculares de la dinastía Shang son más que artefactos antiguos. Son el eco más antiguo de una civilización que moldeó Asia durante milenios. Cada grieta, cada trazo grabado, cada palabra escrita en hueso, es un fragmento de memoria humana, preservado por el fuego y la fe. Nos permiten escuchar a reyes olvidados, rituales sagrados, guerras ancestrales, y también miedos, esperanzas y dudas de personas que vivieron hace más de 30 siglos. Son testigos silenciosos, pero poderosos, de cómo una sociedad buscó respuestas en lo invisible para comprender lo visible. Y hoy, gracias a ellos, sabemos que la historia no es fija. Se transforma, revela, corrige. Los huesos oraculares no solo nos hablan del pasado, sino del misterio eterno que rodea a toda civilización humana. ¿Cuánto de nuestra historia actual será reescrito algún día, cuando otros huesos salgan a la luz? ¿Qué crees tú que aún permanece oculto bajo la tierra, esperando a reescribir nuestra comprensión del pasado? Si quieres más historias épicas y misteriosas como esta, no olvides suscribirte.